Chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Qué lindo es compartir la palabra de Dios, qué lindo es aprender de lo que Dios quiere para nosotros. Como nosotros aprendemos cosas de nuestro papá, de nuestra mamá, también debemos aprender cosas de Dios porque Él es nuestro Padre Celestial. Y hay un versículo, ¿sí?, que me gustaría compartir con ustedes, de un profeta. ¿Saben lo que era un profeta? Un profeta era aquel que tenía que hablar en lugar de Dios. Dios no hablaba con el pueblo y había un intermediario, ¿sí?, un profeta, que recibía lo que Dios decía y ese hombre le decía a los otros hombres lo que Dios decía. Dios no hablaba directamente con el pueblo, hablaba con uno o con dos o con pocos profetas, ¿sí?, estos hombres de Dios que escuchaban a Dios y le transmitían al pueblo lo que Dios decía. ¿Por qué Dios no hablaba? Porque había mucha desobediencia, porque la gente no quería escuchar a Dios. Entonces Dios decía, bueno, no voy a hablar con todos, hablo con algunos y esos les van a comentar lo que yo diga. Y hay un profeta en el Antiguo Testamento que se llamaba Jonás. Hay un coro que cantamos en la escuelita que a mí siempre me quedó, incluso por hacer las mímicas del coro de Jonás. No sé si se acordarán, lo podemos hacer y si no lo vamos a practicar. Que dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y se lo tragó. ¿Por qué Jonás no hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué Jonás no hizo caso a la palabra de Dios? Después de 3 largos días el pez lo devolvió, y fue a una ciudad muy grande y allí le predicó. La gente arrepintióse y Dios le perdonó. ¿Por qué Jonás le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué Jonás le hizo caso a la palabra de Dios? Noten ustedes que la primera vez, ¿qué pasó? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y qué pasó? Dios tenía preparado un pez grande, dice, un pez muy grande, que se lo tragó. Pero después de 3 largos días y después de que él ore a Dios y después de que le pida perdón a Dios, Dios lo devuelve otra vez a Jonás, el pez lo devuelve y él sale a la playa y él ahí sí va a predicar y va a hacer caso de lo que Dios le había pedido. ¿Qué le había pedido Dios? Dios le había pedido que le diga a un pueblo que se llamaba Nínive que iban a ser consumidos por Dios, ¿sí?, que iban a morir. ¿Por qué? Porque Dios se había cansado de los muchos pecados que hacían. ¿Qué significan los pecados? Son las cosas malas que hace el hombre. ¿Y qué es un pecado? Bueno, ¿un pecado es mentir? Sí, un pecado es mentir. ¿Un pecado es decir malas palabras? Sí, un pecado es decir malas palabras. ¿Un pecado es desobedecer a los padres? Sí, un pecado es desobedecer a los padres. Y dice la Biblia, ¿saben qué? Que todos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que todos los hombres, ustedes miren para la derecha, miren para la izquierda, miren para adelante, miren para atrás, todo hombre que vean, lamentablemente todos hemos pecado. Y si pensamos en esto, la gente de Nínive había pecado y había pecado mucho y había hecho cosas en contra de Dios. ¿Y saben lo que le dijo Dios a Jonás? Le dijo, como yo hablo con vos andá y hablá a Nínive y decirle que en 40 días yo los voy a destruir, ¿sí? Porque estoy enojado con ellos. ¿Saben lo que hizo Jonás? Jonás se subió a un barco y se fue a otro lado, a otra punta. No quería ir porque tenía miedo. Pero en ese viaje, en el barco, dice que empezaron a haber olas, empezaron a haber vientos, empezaron a haber truenos y pensaban los que iban en el barco que se iban a hundir. En ese momento van a buscarlo a Jonás. ¿Y saben lo que está haciendo Jonás? Durmiendo. Fíjense lo que dice Jonás capítulo 1, versículo 6. El patrón de la nave, o sea, el patrón del barco, se le acercó a Jonás y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué cosa, no? ¿Qué tienes, dormilón? ¿Cuántas personas hoy no se dan cuenta de las cosas que hacen? No se dan cuenta que están ofendiendo a Dios. No se dan cuenta que están portándose mal con Dios. ¿Cuántas personas hay? Muchas. Incluso a veces nosotros nos portamos mal con Dios y no nos damos cuenta. Y Jonás no se había dado cuenta de lo que Dios le había dicho que haga. No se había dado cuenta. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque hizo todo lo contrario. Se fue a otro pueblo, desobedeció a Dios, tuvo miedo y no confió en Dios. Pero sigue, dice, y aquellos hombres temieron de manera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había
¿Qué cosa? Declarado. Huía de la presencia de Jehová. No le hacía caso a Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó? Jonás no le hizo caso, huía de la presencia de Jehová. Pero Jonás era un profeta, tenía que estar cerca de Dios para que Dios le hable y él pueda hablarle a otros. Pero él huía, no quería estar cerca de Dios. Fíjense cómo Jonás estaba siendo rebelde y desobediente a Dios. Qué cosa, ¿no? Pero dice otra cosa, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre de inocentes, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temiendo aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Qué cosa más triste. ¿Saben quién podía hacer sacrificio a Jehová? Jonás, porque Jonás era un hombre de Dios. Y fíjense cómo terminó todo al revés. Jonás, que era el hombre de Dios, terminó en el mar, dentro del pez. Y los que no eran hombre de Dios terminaron haciendo un sacrificio para Jehová. Qué cosa, ¿no? Cuando no obedecemos a Dios. Qué cosa cuando no obedecemos lo que Dios nos pide. Desde chiquito deberíamos aprender a hacerle caso a Dios para que nos vaya bien. Dice la Biblia que debemos obedecer a Jehová para que nos vaya bien. Como también promete la Biblia que si obedecemos a papá y a mamá, vamos a tener larga vida sobre la tierra. Esas son promesas de Dios. Pero cuántas veces nosotros hacemos todo lo contrario. Y qué triste, porque Jonás terminó en el mar y terminó en el vientre de pez. Pero damos gracias a Dios porque las historias son lindas. Las historias nos enseñan y nos enseñan que Dios no deja de oírnos. No deja de oírnos. Jonás estaba en lo profundo, adentro de un pez, triste, en la oscuridad, pero se acordó de una sola cosa, la cual nos tenemos que acordar todos, los chiquitos y los grandes, de orar a Dios, de pedirle a Dios, de clamar a Dios, de hablar con Dios, de decirle a Dios las cosas que nos pasan, decirle a Dios las cosas que pasan en la familia, que le pasa a papá, que le pasa a mamá, que me pasa en la escuela, las cosas, decírselas a Dios. ¿Cuánto nos falta aprender a hablar con Dios? Y Dios, ¿sabe lo que hace? Escucha. A ver, ¿va a hablar conmigo este nene? ¿Va a hablar conmigo esta nena? ¿Va a hablar conmigo este papá, esta mamá? Pero el hombre no habla con Dios. Y Jonás tuvo que aprender, estando en el vientre del pez, a hablar con Dios. Miren, si algo tienen que aprender en esta tarde, en esta noche, en este día, en esta vida, es que Dios siempre está escuchando. Dios los está escuchando. A ver qué me va a decir. ¿Ah? Y nosotros podemos hablar con él. Jonás se había olvidado de hablar con Dios. ¿Cuándo se acordó? Cuando estaba dentro del pez. Pero lo que nunca había cambiado era que Dios, ¿qué pasaba? ¿Ah? Está en el fondo, está en el mar, está dentro del pez, pero escucha las oraciones, escucha lo que yo le digo. Y cantábamos que le hizo caso a la palabra de Dios, ¿no? Salió de ese pez, pidió perdón, estuvo 3 días, ¿sí? 3 días adentro del pez, y cuando pidió perdón ese pez lo devolvió y fue a Nínive, esa ciudad, y les dijo que se tenían que arrepentir. Pero ¿saben también qué otra cosa les dijo a esta gente seguramente? Le dijo que él estuvo dentro de un pez. Les habrá contado la situación, cómo él tenía que hacer la voluntad de Dios, pero hizo todo lo contrario y terminó adentro del pez. Y que tuvo 3 días y que después salió y podía anunciar. ¿Saben cómo termina esto? Él fue a predicar a Nínive, él fue a hablar a esta ciudad, a decirle que Dios los iba a destruir porque se estaban portando mal. Y esta gente, ¿saben lo que hizo? Se arrepintió. Le pidió perdón a Dios. ¿Y Dios cómo dijimos que está siempre? Está mirando por otro lado, está pintando. No, ¿qué decía Dios? Dios escuchaba. ¿Y qué escuchó? Que Nínive pedía perdón. Mira esta gente mala. Los voy a castigar. Les voy a hacer esto. Pero de pronto escucha. Están pidiendo perdón. Dice que Dios escuchó como Nínive pedía perdón y los perdonó. Extendió su misericordia, extendió su buena gracia, su bondad, su amor a ese pueblo. ¿Saben qué? La historia nos habla de Jonás haciendo las cosas bien, pero tenía que aprender a hacer las cosas bien. Lamentablemente tuvo que pasar por unas situaciones para aprender a hacer las cosas bien. Pasan los años, muchos años, ¿sí? Y viene una persona a este mundo. Y esa persona no es más ni menos que el Hijo de Dios.
el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesús, viene a este mundo, se hace hombre y empieza a hablar con la gente. Pero la gente lo veía a él, que curaba a personas enfermas, que le daba de comer a los hambrientos, ¿sí? Que hacía milagros. Y la gente quería ver esas cosas, quería ver las señales, quería ver las cosas que él hacía, pero no se acercaban a Dios. No se arrepentían, no le pedían perdón y no buscaban del amor de Dios. ¿Y saben qué dice Mateo, capítulo 16, versículo 4? Mateo 16, 4. Ya terminamos. Dice así: la generación mala y adúltera demanda señales. Demanda señal. ¿Qué es demandar? A ver, mostrame que sos el Hijo de Dios. Mostrame que puedes hacer milagros. Mostrame que me puedes dar de comer. Mostrame que me puedes curar. La generación esta, la cual tenía el Señor Jesús, donde estaba el Señor Jesús, que fue después de mucho tiempo, ¿sí?, de la de Jonás, seguía haciendo las cosas mal. Seguía portándose mal con Dios. Le seguía diciendo a Dios: bueno, si vos querés que yo crea en vos, mostrame. ¿Y saben lo que dijo el Señor? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Señal no le será dada. ¿Cómo? La gente venía a buscar las señales, venía a ver si realmente era el Hijo de Dios, venía a ver si curaba a los enfermos, si levantaba a los muertos, si le daba de comer. Y el Señor, ¿qué dice? Señal no le será dada. Pero le dice una sola cosa: sino la señal del profeta Jonás. O sea, no va a haber ninguna señal para el ser humano, excepto una sola señal, la del profeta Jonás. ¿Y cuál fue la señal del profeta Jonás? Haber estado 3 días en el vientre de un pez y salir e ir a anunciar del amor de Dios. ¿Saben lo que pasó con el Señor Jesús? Tuvo una señal muy similar. Estuvo 3 días muerto. Lo crucificaron, fue a la cruz, murió por nosotros y estuvo 3 días en la tumba. Pero al tercer día resucitó y está vivo. Y hoy podemos anunciar del amor de Dios. Hoy ha querido que nosotros seamos aquellos que anunciemos del amor de Dios. Miren, no va a haber ninguna señal mejor que esta. La señal de que nuestro Salvador, de que nuestro Señor, de aquel que nos amó, está vivo. Está vivo. Como Jonás estaba vivo después de los 3 días dentro del pez y podía anunciar de que el ser humano se estaba portando mal. Nosotros, los grandes, pero ustedes los chicos también pueden hacer lo mismo. Decirle al ser humano que necesita buscar a Dios, que le tiene que pedir perdón a Dios. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Le podemos decir al abuelo, le podemos decir a papá, le podemos decir al tío, a la tía, le podemos decir a los amiguitos del colegio, del jardín, le podemos decir a los vecinos. ¿Qué cosa? Que Dios te ama. Le podemos decir que Dios te quiere perdonar. Le podemos decir que Dios está enojado con el mundo, pero que sin embargo dio lo más precioso, lo más lindo que tenía, a su Hijo. ¿Por qué? Porque nos amaba. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a todos, al mundo, a todas las personas, que ha dado a su Hijo, lo más lindo que tenía, para que nosotros vivamos. Chicos, esta tarde, esta noche, nos enseñe Dios a hacer la voluntad de Dios. Primero, ¿tengo que hacer la voluntad de Dios? Sí. Segundo, ¿tengo que orar? Sí, porque Él me está oyendo. Y tercero, tengo que decirle a los demás cuánto Dios me ama y cuánto Dios nos ama. Porque dio la señal más linda y fue dejar que su Hijo muriera por nosotros, estuviera 3 días en la tumba, pero que después resucitara y nos enseñara del amor. Que nos enseñara que no nos quiere castigar, que nos quiere perdonar y nos quiere dar una nueva vida. Chicos, pásenla lindo, disfruten, los queremos y nos vemos próximamente, ojalá Dios quiera, muy pronto.